bueno, parece José Carrillo. Él nos reportó, nos escucha en el Amatillo, en la frontera con El Salvador. Dios le bendiga a usted y su familia y todos los que en esa zona pueden estar en sintonía. Deseamos ricas bendiciones en esta linda tarde para usted y para todos cuantos nos escuchan a través de este programa a nivel nacional e internacional. Estamos aquí cada día comprometidos de llevar la palabra de Dios, de hacerlo mejor, de vivir posiblemente, en lo posible, vivir delante de Dios, porque es la tarea de caminar con Dios. No se trata de jugar a la religión o de pertenecer a una organización y que quién es el mejor. No, los primeros cristianos no discutían de quién era mejor, sino que ellos vivían para Dios, vivían para Cristo. Y aquí en esta tarde entramos nuevamente, siempre continuando con el libro de los Hechos, donde estamos leyendo la palabra, los acontecimientos de los hombres. Aquí estamos llegando ya, bueno, la iglesia es perseguida, Jesucristo ha sido perseguido, los judíos como representantes del pueblo de Dios han sido un país odiado por todo el mundo, ha sido un pueblo despreciado y mucha gente va sentado en un vehículo y mira que un judío se quita de ahí. Y recuerdo yo que cuando éramos niños y uno escupía, dice, ¿te parece judío? Decía. Siempre ha tenido un mal concepto del pueblo de Dios. Pero de repente los malos conceptos los adquirimos por nuestra infidelidad delante de Dios. Dios quiso del pueblo de Israel un pueblo único, un pueblo especial, como el unigénito, como el principal, el pueblo que Dios quiso que le representara en la tierra ante todas las naciones, llevando su palabra, viviendo. Pero ellos se contaminaron como se ha contaminado la iglesia. Y esto tenemos que martillarlo porque es una iglesia contaminada. Por ejemplo, hay apóstoles hablando de que, bueno, hay una, parece que si mal no recuerdo es Ana Maldonado, o no recuerdo quién es que dijo, una de ellas dijo que los billetes hablaban, y otra es que dice que Dios tiene pechos, y que Dios es mujer, y que la reina del cielo es el Espíritu. Hay un montón de blasfemias, no vale la pena repetirlas, pero hay una contaminación. Hemos estado diciendo que ante el fallo de la iglesia, del pueblo de Dios, que es Israel, Dios escogió a su iglesia. La iglesia es la novia amada de Dios. Y al igual que Israel quiso hacer entre los gentiles un pueblo único, una iglesia que representase la gloria de Dios, una iglesia que brillase en la presencia de Dios. Pero los hombres han ido acomodándose, las organizaciones cristianas, religiosas, se han ido confabulando con el mundo, metiéndose en el gobierno y haciéndose uno de ellos en la contaminación, en la corrupción. En tiempos pasados han sido pastores que han estado al frente de la anticorrupción y nunca pararon nada, si ellos mismos se metieron también. Es bastante penoso, ¿verdad? Porque no es el campo de un siervo de Dios estar en el gobierno. Entonces al llegar ahí se contamina. El campo de nosotros es un campo diferente. Es un campo donde un verdadero siervo de Dios es una persona aislada, es una persona, que le digo, un solitario. Eso tiene que ser un hombre de Dios. ¿Por qué un solitario? Porque no compagina. Yo recuerdo cuando mis hermanas
no tenían alguna experiencia en Dios, yo las visitaba y las corregía por la actitud de ellas. Y dijo una hermana de las mías, verdaderamente es que un santificado no puede hablar con nosotros. Y así, pero lo decían con sarcasmo. Pues un día, una hermana iba a visitar a mi hermana Arely y yo iba detrás de ella. Y ella no me vio que iba y entró primero que a mí. Y yo le llevaba marcados los pasos, pues. Y le dice, y no ha venido el santificado, le digo. Imagínense cómo se vuelve una abominación, pues, porque uno corría, entonces uno no cabe, viene a ser un solitario, y en el mundo también. Y dentro de la iglesia es como en la familia. Deja a los hijos hacer lo que quieren y todo está tranquilo, regáñenlos, corríjanlos, hablan de matarse, hablan de irse y empiezan a manipular a los viejos para tener control de lo que ellos quieren. Entonces, a llorar, que nadie los quiere, que ahí, y empiezan a tomar una actitud, pero demasiado, ¿qué le digo? Demasiado fuera del orden. Así también dentro de la iglesia la gente no resiste la predicación de la palabra. Entonces, hablando del pueblo de Israel, luego cuando Cristo muere, sus discípulos, sus apóstoles son santificados. Y hemos venido viendo los acontecimientos, hablaban de matar. Y una sed de matar a los cristianos, pero horrible, y ha existido, no crea, hasta el día de hoy. Y le reitero nuevamente a usted los versículos de 2 Timoteo 3:12, para que se los grabe. Y todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Serán desechados, pues. Son gente mal queridas. El mundo perdido odia, es una abominación. Un cristiano es una abominación para el pecador, pero el pecador es una abominación para el cristiano también, viceversa. No se puede unir el agua con el aceite, imposible. En el capítulo 6 vemos nosotros, se suscita un problema. En el capítulo 6 de los Hechos hay un problema, el problema de las viudas de los griegos. Y dice la palabra así en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12, o sea, los 12 apóstoles, convocaron la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban. Oiga, ¿cómo era Esteban? Varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe. Dios añada bendición a su santa palabra. Ante este problema, viendo la sabiduría de los apóstoles, dice, nosotros no nos podemos involucrar en estar repartiendo comidas. Búsquense 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Pensaba yo, al estudiar esta palabra, que si en las iglesias se formara un concilio, lo que llamamos consistorio, junta local, yo no sé cómo le dicen, ¿verdad? Le dicen consistorio, le dicen junta local,
La junta mensual también va por las sesiones mensuales que normalmente se hacen en las iglesias. Si hubieran hombres de buen testimonio así, ¿cómo caminaría la obra de Dios? Qué bonito marcharía, no habría sección de personas. Recuerde que iban a repartir comida, ¿verdad? Que haya sección de personas. En el mundo eso, ¿qué? Es lo normal, hacer la sección de personas. En nuestro país, dependiente del gobierno que está en el poder, así distribuyen las donaciones. Si le van a dar un bono, primeramente tiene que ser del partido que está gobernando. Y si le dan alguna midajita, ¿qué le digo? Alguna dádiva, porque tratan al pueblo como, ¿qué le digo? Como alguien, pues, como un indigente, ¿verdad? Con una bagatela. Porciones que ellos no las llevan, las dan. Así, por la sección de personas. Pero ellos no conocen a Dios, pues. Ellos no conocen de Dios. El problema es dentro de la iglesia. Entonces, cuando haya sección de personas, dice, buscad pues, hermano, 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales pongáis en esta obra. Oiga, era exclusivamente para repartir comida a las viudas, para preparar los alimentos y dar a las viudas de los griegos. Ahí se solucionaba el problema que tenían, terminaban las murmuraciones de los griegos, ¿verdad?, contra los hebreos. Y qué lindo es cuando Dios dirige, de qué manera los apóstoles resuelven este problema. Ahora, el problema en la actualidad es allá, a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Imposible. ¿Qué cuesta? Es que cuesta. Miren, ni bien están en el cargo, están enseñoreando, carnales, y las actitudes son pero fuera. Entonces las iglesias empiezan a marchar como marcha el mundo, de la misma manera como marcha el mundo. Resuelven los problemas como los resuelve el mundo. Todos los problemas son resueltos a veces de la violencia, del señorío, de la dictadura, la forma dictatorial con que la gente maneja las cosas. Qué bonito sería buscar, pues, hermanos, 7 varones de buen testimonio, primero. Usted como dirigente en la obra de Dios, primero debe dar buen testimonio, dentro y fuera. ¿Cómo nos dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en su hogar, en Judea, en su vecindario, en su barrio y hasta lo último de la tierra. O sea, donde quiera que usted esté, dentro de su país o fuera de su país, vaya a pie, vaya en carro, vaya en avión o vaya en caballo, usted debe dar buen testimonio. Ahí pone pasa, usted deja un rastro de un buen testimonio. La gente lo puede señalar, pero usted no es una persona de mal testimonio. La gente nos señala porque no nos quiere por ser diferentes. No fumamos, no bebemos, no nos drogamos, no vamos a las canchas de fútbol, no nos metemos a los jaripeos, no nos metemos en las parrandas del mundo, no andamos en las fiestas paganas. Estamos separados del mundo, esa es la santidad, apartarse del mundo. Entonces somos vistos como personas sin valor delante de los ojos del mundo, pero delante de Dios somos de mucho valor. Porque usted, viviendo la vida del Señor, viene a ser un vaso en las manos de Dios. Es un canal de bendición. Usted es un guía impulsado por el poder de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Puede guiar a otros a la verdad y conocer la verdad, y la verdad es Cristo y lo lleva al camino verdadero. No va a torcer la palabra, va a guiar a la gente a caminar delante de Dios. No que lo respete a usted.
Está bien que dice la Biblia que el que honra, honra, el que respeto, respeto. Pero la honra es para Dios, trabajamos para Dios. Y si usted se convierte al Evangelio, debe convertirse para Dios. Y del mismo día que se convierte, debe empezar a buscar el rostro de Dios. Debe empezar a buscar la gloria de Dios. Y usted tiene que aprender a ser un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Un cristiano en el cual arde el amor, la paz, la gloria, la gracia de Dios. En el cual arde la presencia de Dios. El cual disfruta del compañerismo de Dios. Y que usted no va a hablar por hablar, sino que va a hablar de esa real comunión con Dios, en la cual usted tiene ese compañerismo, esa amistad, y es inundado de esa presencia. Qué lindo estar seguros, aunque rujan tempestades, nosotros estamos metidos en la barquilla, en la cual no naufragará, no se hundirá. Estaremos seguros en la barquilla que es Cristo Jesús. Entonces dice, de buen testimonio. Varones de buen testimonio. Es lo número uno. Número dos, llenos del Espíritu Santo. Y número tres, y de sabiduría. Un buen testimonio demuestra la llenura del Espíritu Santo y le da sabiduría al hombre para caminar. No es un torpe que está adivinando lo que quiere hacer. No es alguien que está pensando qué es lo que quiere hacer. Tiene un guía. Primero, camina íntegramente su buen testimonio ante los ojos de propios y extraños, dentro de los que le conocen y no le conocen. Usted es una persona que debe dar buen testimonio. Te mira tanto evangélico dando mal testimonio, su mal comportamiento, peleando por partidos políticos. Ellos no conocen a Cristo. No le han conocido. Tienen una idea, pero no tienen una experiencia. Una cosa es tener una idea. Una cosa es tener un deseo y otra cosa es tener las cosas que anhelamos, que deseamos. Y una de las cosas que anhelamos nosotros es esa comunión con Dios. Ese caminar diario en la presencia de Dios. Estar enlazados con Cristo, reflejando su gloria. No estamos pensando, bueno, y la gente le irá a parecer, está de acuerdo conmigo. Eso es lo de menos. Lo importante es que usted está de acuerdo con Dios y Dios está de acuerdo con usted. Usted es un servidor de Dios, trabaja para Dios, vive para Dios, honra a Dios y hace su voluntad. Y usted quiere dar un buen testimonio. Ahora usted es una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona llena del Espíritu Santo, camina correctamente. Es manso, humilde, no hay ninguna pretensión en él de nada en la vida. Ahí de ese lugar de Panamá me cayó un mensaje, una señora dice, soy una mujer de 99 años, estoy a punto de morir y tengo un capital y lo quiero donar a alguien. Me gustaría dejártelo a ti. No tienes que hacer nada, solo te comunicas conmigo. Y te voy a dejar un capital para que te sirva y sirvas a otros. Primero ni la conozco, no sé quién es. Es que hice borrar el mensaje. Ay, ¿qué tal que sea cierto? Eso a mí no me interesa, Dios no obra así. Dios nos bendice, no en una manera así. Sería distinto que dijera, ¿verdad? Encontré tu nombre y quiero ayudarte y te envío esto. Pero empiezan ahí, que no piden nada, pero después a pedir el número de teléfono, a pedir la tarjeta, si tiene cuenta. Y mire, a mí me han pedido cuentas, que mande el número de cuenta. Entonces le mando 0000000. Es el número de cuenta mío, ¿verdad? Entonces, no nos podemos, nosotros caminamos sabiamente, como inteligentes. La sabiduría nos da inteligencia. Y la inteligencia es de haber encontrado a Dios. Ser inteligente es caminar con Dios, es hacer la voluntad de Dios. Esa es la inteligencia. Y aquí, mire, se forma la junta directiva local, si usted quiere llamarle así, el concilio local. 7 varones de buen testimonio. Y estos hombres fueron presentados delante de los apóstoles.
Y estos fueron presentados delante de los apóstoles, los cuales, orando, les pusieron las manos encima. Y oiga, ¿cuál es el acontecimiento de una organización llena de la presencia de Dios? ¿Cuál es en verdad los resultados de una organización bajo la dirección de Dios? Dice, estamos en el capítulo 6 de Hechos, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También, oiga, una gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Uno dice, la gente ya no quiere. Predicamos el evangelio y no quiere. La verdad que Jesucristo, siendo Dios, no dejó millones de cristianos, lo quedaron 120 en el aposento alto. Y en una ocasión le había aparecido a más de 500, los demás que hicieron. Solo habían 120 en el aposento alto esperando la promesa. Los que estaban esperando la promesa, pero los demás ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Aquí, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor, se predicaba. Aquellos 7 diáconos, 7 varones llenos del poder del Espíritu Santo, promulgaron la palabra, crecía, se aumentaba y el número de los discípulos se multiplicaban y mucho en Jerusalén. Jerusalén era lleno de cristianos y también una gran multitud de los sacerdotes obedecían la palabra. No eran poquitos, no eran esporádicos, una gran multitud de los sacerdotes. ¿Cómo debíamos de anhelar ese poder en nosotros? Para que la palabra de Dios corra, para que crezca, para que se multipliquen los lectores de la Biblia, para que se multipliquen los fieles, los honradores de Dios, los hombres guiados por el Espíritu Santo, los hombres que actúan con sabiduría en este mundo y que no buscan los tesoros de esta vida, que luchamos como hombres en la tierra, luchamos por subsistir honradamente los días que Dios nos tiene aquí, pero no buscando dinero, no buscando los tesoros de este mundo, sino buscando los tesoros del cielo, para que la palabra de Dios se cumpla. La palabra de Dios no se cumple en el pueblo de Dios porque los hombres buscan primeramente las añadiduras antes de buscar a Dios. La Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las necesidades económicas, la salud y todo lo que anhelamos en la vida y lo que deseamos son cumplidos por la gracia de Dios en nuestra vida. Una gran multitud de los sacerdotes obedecían la fe, se convirtieron al cristianismo. Qué bello es poderse detener a estudiar la Biblia. Entonces vemos nosotros cómo era la actuación de los primeros cristianos, cómo actuaron con sabiduría. Había multitudes, la iglesia había crecido y entraron los problemas, fueron solucionados. Se escogen hombres, eran hombres intachables, eran inclaudicables, eran hombres rectos, eran hombres fieles. Y es lo mismo que Dios demanda de cada uno de nosotros, la fidelidad. Es que en la iglesia de nosotros, ahí mire, ahí es distinto. Ahí es distinto. Ahí es distinto. Qué triste. Qué triste cuando los hombres creen que servir a Dios es predicar mensajes a un grupo de hermanos. Servir a Dios es vivir, estimado amigo y hermano.
Si usted sirve a Dios, usted va a vivir. Vive delante de Dios, no le va a ser difícil servirle. Dios le va a comisionar en su obra, lo va a guiar a llevar adelante su obra. Y no tiene que hacer nada ni presumir nada. Usted va en la guianza de Dios. Entonces, cuando surgen las bendiciones y los hombres verdaderamente están en contacto con Dios, vienen los grandes problemas. Usted quiere vivir un evangelio sin dificultades, pues solo tal vez los que viven en el parque, que no trabajan ni hacen nada. Pero la verdad es que el evangelio es de grandes dificultades y grandes problemas. Desde el momento que usted se mete con Dios ya tiene problemas. Ya tiene un enemigo que lo anda asediado. Desde que usted quiere ser fiel, el enemigo quiere tumbarlo. Mire aquí. Entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Mire que este Esteban, lleno del Espíritu de Dios, hacía, dice la Biblia, Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Este hombre estaba revolucionando en el pueblo. Estaba lleno de la gracia de Dios, lleno de gracia y de potencia. El poder del Espíritu Santo que nos da la fuerza, nos da la capacidad para no rendir ni un ápice de nuestra vida a este mundo perdido y perverso, sino al contrario, entre más grandes las tinieblas, más debemos de brillar. Es lo que nos dice Pablo en Filipenses, que somos luminares en medio de un mundo perverso, de un mundo malo y perverso, entre medio de una nación corrompida, de un mundo corrupto. Es donde deben de haber creyentes que no son corruptos. Cuando usted dice yo no soy corrupto, pero no es fiel a Dios y vive a medias, ¿qué más corrupto? ¿Qué más desgracia? Dios nos llama a vivir delante de Él, aunque usted no quiera, pero el llamado de Dios. Dios lo está llamando a usted. Ser fiel, hombre. Usted no sea fiel a la organización, sea fiel a Dios y la organización va a honrar el nombre de Dios. Su misión va a honrar el nombre de Dios cuando usted sea fiel. Pero usted es fiel a la organización y es infiel a Dios. La organización suya dice que no es pecado mentir, usted va a mentir entonces. No dicen eso las organizaciones, pero actúan de una manera, con una fe mentida, una fe engañosa. Pero digamos pues, si el dirigente dice, usted halla a la mujer con otro, así nos enseñó un maestro a nosotros. Dice que maestro pues, dijo que si él hallaba a la mujer con otro, la mataba. Y dijo otro, no, yo la perdonaría. Y yo le dije, nadie sabe lo que va a hacer, le dije. Cierto, nadie sabe lo que va a hacer. Dice, yo hallo la mujer con otro, los mato. Nadie sabe la reacción que va a tener si se encuentra usted con eso. Unos se ponen a llorar, otros se van silenciosamente, otros actúan, pero nadie sabe cómo va a actuar. No podemos predecir lo que no nos ha acontecido, porque estamos viendo, tenemos el corazón lleno de veneno y estamos planificando la suciedad, lo malo. En vez de decir, el mundo es corrupto, la mujer nos puede traicionar, el hombre puede traicionar a la mujer. Oremos para ser fieles, somos fieles a Dios, somos fieles a la esposa. ¿Cómo podemos estar enseñando semejante cosa? Pues parece que a veces los grandes conocimientos nos tupen la mente y no nos dejan ver las escrituras. Mire, en este gran acontecimiento de avivamiento hay un desarrollo en Jerusalén
las almas se están convirtiendo, se están añadiendo las multitudes, gran cantidad de sacerdotes están abrazando la fe. Entonces la cosa no se queda calma ahí. Aquí se destapa. Cuando la iglesia es fiel se destapa una persecución. Aquí empiezan los inicios de una gran persecución contra los siervos de Dios. ¿Cuál era el problema de Esteban? ¿Cuál era el problema de Esteban? Era un varón lleno de la gracia de Dios, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría. Ese es el problema de él. Y levantáronse entonces uno de la sinagoga que se llamaba los libertinos y cirineos y alejandrinos de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Se ponían a alegar, a disputar con él, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Oiga, un hombre de Dios, los otros están peleando contra él y él hablaba con sabiduría y con poder de Dios y no le aguantaban. Y dice, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Les hablaba con sabiduría y con espíritu de paz y de amor hacia aquellos perdidos. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora lo llevan nuevamente al Congreso, otra vez, ahora es Esteban. Dicen los escritores, un predicador laico, era un siervo de Dios y punto. Un hombre lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Los eruditos y estudiosos lo quieren rebajar, lo quieren poner a un nivel más bajo. Era un hombre usado por Dios, que ellos mismos que estaban dando los veredictos ni siquiera han sido usados. Y dice, y entonces sobornaron a unos y dijeron que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Siempre se levantan los falsos testigos. Y conmovieron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron y lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y la ley. Es lo que hacen cuando uno les dice la verdad, dice un blasfemo, un fariseo, y no sé qué más pueden decir, pues, un anticuado, dicen, ¿verdad? La gente quiere estar en las novedades nuevas, donde andan semidesnudos, donde andan desordenados, y todo es semi, no es real, no es perfecto, no es claro, y ahí están en contra. ¿Cómo van a resistir a los siervos de Dios? Jamás. Pero ¿cómo terminan los hombres de Dios? Vamos a ver adelante quizás. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Oiga, y este varón de Dios humilde, sentado en el concilio, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Los hombres de Dios no se acobardan ante las acusaciones perversas, ante los señalamientos de los inmorales, ante los señalamientos de los pecadores, de los religiosos que están llenos de podredumbre, que tienen una vida podrida, una vida asquerosa. No pueden manchar la imagen de un varón de Dios. En este caso vemos, nosotros venimos arrastrando. Ahora ya no los apóstoles, uno de los discípulos llevaba al concilio acusado fraudulentamente
con testigos falsos y perversos, diciendo mentiras. Y ante las injurias y la mentira, que el hombre no está estresado y temblando, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Qué bendito es el nombre de Dios, qué glorioso es ser digno representante de la gloria de Dios. Allá dentro de la iglesia hay una murmuración. Esa murmuración lleva a los apóstoles a organizar a 7 diáconos de buen testimonio. Pero entre los 7 sale uno que resplandece, llamado Esteban. Ahora es acusado, ahora está en el banco de los acusados, en el banquillo de los delincuentes, delante de los perversos. Levantaron testigos falsos que hablaran contra él, que dijeran lo que él no había dicho. Pero así son las organizaciones del mundo. Siempre prevalecen los edictos de los hombres, haciendo a un lado la justicia y la misericordia de Dios. Esta tarde vamos a continuar mañana hablando, y quizás entramos ya a los sucesos, lo que hay en la primera persecución, y que vamos a encontrar al primer mártir. Pero ahora encontramos, y hemos venido viendo hasta aquí, que la tarea del evangelio no es la tarea más fácil, no tiene paso abierto. La mano de Dios nos abre camino, nos impulsa, nos guía el Espíritu Santo, pero hay miles de trabas en el camino. Hay murallas infernales tratando de hacer el evangelio, tratando de hacerlo a un lado. Glorifico el nombre de Dios que me ha permitido cumplir 51 años en esta carrera de la predicación del evangelio, anunciando al Cristo vivo, resucitado. Y las pobrezas que nos abatieron no han podido contra nosotros. Las calumnias y los desechos de los hombres, porque a los hombres no les gusta que les señalen los pecados. Usted se acerca como líder y le dice a un pastor: no me parece esto y esto de usted, y ya lo hace a un lado, ya lo hace a un lado. No son hombres humildes. Para demostrar al hermano que está equivocado, demostrarle con paciencia. Lo rechazan inmediatamente. No permiten que se le señale nada. Usted le dice a un misionero: ustedes no andan caminando bien. Olvídese que le hacen buena cara. Ahí va para afuera, ahí va para un lado. ¿Por qué? Porque ellos andan viviendo sus propios intereses y no los intereses del que vino por nosotros, que dejó su gloria, su riqueza, y que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios. Disfrutar de ese Cristo vivo, verdadero, resucitado, a quien estamos esperando, que viene para llevarnos. Y usted debe de abogar por no quedarse. Si usted no se quiere quedar, séale fiel a Dios. No, yo soy el pastor de la iglesia, no importa cuál es su vida. Usted sabe que la Biblia dice: muchos me dirán, en tu nombre predicamos. O multitudes predicando el evangelio, pero sin Cristo en el corazón. Están arruinados y necesitan tener una experiencia con Cristo, una relación verdadera con Él. Yo espero que en esta tarde haya entendido usted la palabra, la necesidad de buscar a hombres llenos del Espíritu Santo. Hay que enseñar la santidad, hay que enseñar la pureza, hay que enseñarle al hombre a caminar con Dios. No importa el problema que venga, estamos con Dios. Él nos va a ayudar en aquello que el enemigo se opone a que nosotros tengamos respuesta. Y a veces viene a poner duda y dice: te hace falta la fe en Dios. No, mi estimado amigo y hermano, tenemos que aceptar lo que viene a nuestra vida.
Y en la vida vendrán cosas positivas y cosas negativas. Aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y no nos vamos a ir ni a la izquierda ni a la derecha, vamos a caminar delante de Él, aunque caminemos solitarios, pero caminamos en la presencia de Dios. Enseñamos la verdad y si nadie la quiere vivir, somos sin culpa. No cargaremos la sangre de este pueblo, ni la sangre de la iglesia, si la iglesia no quiere vivir la vida de Cristo. Aprendamos a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Apartarnos de la inmundicia, apartarnos del pecado, apartarnos de la avaricia, del egoísmo, de la vanagloria, del orgullo, de la vanidad y de todo aquello que afecta a nuestra vida. Nuestra vida debe estar limpia de toda esa rapiña y debe de arder y debe de fluir el amor de Dios en su corazón, en mi corazón, y los que lo rodean pueden ver la gloria de Dios en su vida. Usted debe de ser como Dios, recto. La palabra de Dios es recta y quiere que su pueblo sea recto. Dios les bendiga esta tarde, estimados amigos. Aquí tenemos una gran lección. Cómo sin tanta problema resolvieron un problema escogiendo 7 varones. 7 varones que revolucionaron porque eran de buen testimonio. Y ahora dejamos a Esteban en el banquillo de los acusados. Dios les bendiga, Dios les ayude. A nuestros amigos, vengan al conocimiento de la verdad. Reciban a Cristo como su Salvador personal. Y vengan, escapen de la ira venidera, escapen de la condenación eterna y reciban la gloria eterna, reciban el perdón de los pecados. Reciban la santidad en Cristo. Y a los hermanos quiero animarles, no se queden viviendo una vida así, hombre. Enderecemos nuestros pasos, demos testimonio que somos hijos de Dios, no solo porque carga la Biblia, no solo porque canta, porque predica, no, es porque vive. Entonces, cuando usted viva, su predicación va de acuerdo con su vida. Obra y voz. Obra y voz. Y para ello hay que vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme. Fundamento firme.